Seguimos aquí en el programa de los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino. Estamos con Lu Rosende. Mi nombre es Sebastián Feijó y llegamos al segmento del reportaje. En este caso es un reportaje especial porque tiene que ver con un hecho maldito, si se puede definir así, que sucedió en la Argentina, que quizás algunos, que todos conocen, pero me da la sensación que quizás no todos entienden la magnitud, el impacto que tuvo en una generación, en la cultura y en la política argentina. Nos estamos refiriendo a algunos lo llaman tragedia, otros le queremos decir masacre de Cromañón. Se cumplen 20 años y por eso invitamos a Alessia Gervasi y Javier García, que son sobrevivientes, ¿no? Sabemos que la palabra a utilizar es esa, sobrevivientes, pero es mucho más que una palabra, ¿no? Es haber estado en un infierno. Mucho más jóvenes de lo que son ahora, los vemos jóvenes, pero mucho más jóvenes. Ahora sabemos el resultado, por suerte ustedes los tenemos acá, pero sabemos que mucha gente no está, más de 190, y que el daño no solo fue ese, sino también para los sobrevivientes, para los familiares y demás. Así que bueno, primero les queremos agradecer que vinieron. Gracias a ustedes. Gracias, chicos, por invitarnos. Primero me gustaría decirles que si les preguntamos algo que los incomoda o algo, nos dicen. Por supuesto no queremos entrar en detalles lúgubres, pero sí tratar de que la gente sepa cómo lo vivieron, ¿no? Recordemos que ustedes fueron a ver un show de música que se transformó justamente en una catástrofe. Y después estuvo el después, ¿no? Porque había que sobrevivir a lo que pasó ahí adentro y sobrevivir después. ¿Cómo tuvieron alguna ayuda después? ¿Cómo lo fueron transitando cada uno? Empezó. Ahí tengo que acercar, creo. El después, creo que en algún punto a mí, en lo personal, me costó mucho más que haber salido, porque en mi caso, o sea, yo salvé mi vida y la de mi hermana y mi amiga, o sea, en un momento como al principio del incendio. Entonces, no tuve que recibir ayuda para salir, pero después para salir de toda la situación de Cromañón, sí. O sea, hasta el día de hoy me sigue pasando. 20 años de terapia, en ese momento preciso, o sea, mis viejos, obviamente, yo tenía 15 años, no decidía por mis propios medios de lo que quería o necesitaba hacer, y nada, año nuevo la pasamos en un camping donde no había tele, o sea, porque en ese momento no existía el celular, solo había SMS, no tenías acceso a la información y era todo el tiempo ver la tele en mi casa y llorar y ver la tele y ver la tele y ver la tele. Entonces, año nuevo lo pasamos en un camping y volvimos del camping después de año nuevo y fue a darme en los bolsos, nos vamos a Córdoba, donde no hay tele, y siguió eso, poco, alejarse, creo que como, no lo juzgo, a mis viejos hicieron lo que pudieron en ese momento, frente a una situación dolorosa también, y culposa, además. Inédita, digamos. Claro. No. Nadie sabía qué hacer en ese momento. Claro, no había un manual. No. Sobre todo en las familias, ¿no? Imagino que el Estado sí, quizás decididamente tuvo que haber tenido otra presencia y demás, pero las familias no tenían las herramientas. No, y después, o sea, de un tiempo empezar terapia y seguir en eso, pero sí, yo recuerdo como sentir mucha angustia, o sea, no poder parar de llorar, estar en silencio, como ausente, ¿no? Porque, no sé, escuchaba música como a solas y no quería hablar, estaba, de hecho, en ese momento como muy pocas personas como pudieron, o sea, sabían de la situación que habíamos pasado y habíamos estado ahí, porque en principio cuando lo llegué a contar a la escuela, cuando volví al segundo, o sea, a la escuela en marzo, no sé, una profesora me dijo de todo, como que era muy chica, como la típica pollera corta de Cromañón, ¿no? Como que pasaba eso con la gente y los medios, ¿no? Eso les iba a preguntar, los medios tuvieron como una mirada muy culpabilizadora de los sobrevivientes, sobre todo de los adolescentes, de ¿no? la juventud, como una ¿Eso lo percibían en ese momento? Sí, y lo percibimos hoy. También. Quiero decir,
Creo que para lo que pasó, como había muchas cuestiones políticas que salvaguardar, fue negocio pegarle a la juventud, fue útil pegarle a la juventud, hacernos creer que nosotros éramos los culpables de algo que no teníamos nada que ver. De última, sí, entiendo que por ahí que prendí una bengala en un lugar cerrado, que éramos varios, yo no prendía, pero digo, todos los recitales que íbamos había bengalas y muchos pibes prendían, amigos míos, conocidos. Ninguno de ellos me parece un asesino, ninguno de ellos merece ser tildado de culpable por lo que pasó, pero fue funcional hacer eso, porque yo tenía 19 años cuando estuve en Cromañón, y mi fin de año fue en el hospital, no fue en un camping. Pero hay un montón de historias, ¿no? Como que cada uno tiene una historia distinta. Y así como por ahí la familia de ella optó por aislarse, yo le decía a mi mamá, tráeme todo lo que haya salido. Quiero leer todo. Quiero leer todo, quiero ver todo. Poneme la tele, déjame ver, porque aparte yo estudiaba periodismo, que después me recibí. Y bueno, era una cuestión de, a ver qué están diciendo. Claro. ¿Qué se sabe, qué no se sabe, qué cuentan? Y ahí descubrí con mucho horror y angustia la criminalización que se hizo de la juventud, el inicio de esa criminalización. Son muy chicos, no estaban los padres, son negros, son borrachos, son drogadictos, y no, éramos un grupo de pibas que nos habíamos ido a divertir viendo a la banda que nos gustaba. El tema que esa banda venía de un estrato social y cantaba algunas cosas que al poder de turno lo incomodaban. Entonces también fue fácil pegarle a Callejeros. No le pasó a Soda Stereo, no le pasó a, no sé, otra banda por ahí más amiga del establishment, por así decirlo, ¿no? Era una banda más marginal, Callejeros, Villa Celina, Conurbano. Entonces también su público pertenecía a un estrato social de ese estilo. Claro. Y siempre en este país, siempre los más humildes, los que menos tienen, son los que más golpes reciben y los que terminan teniendo la culpa de las cosas. Entonces, creo que un poco fue toda una mezcla de eso, con el agravante que éramos realmente muy chicos, como para entender las implicancias de lo que había pasado. Y entender todo lo que lo generó, porque no es que realmente un tipo prendió una bengala y se prendió fuego un boliche. No, podía ser un cortocircuito también. Ocurrieron un sinfín de irregularidades, que por eso esto que vos empezabas diciendo, masacre o tragedia, para nosotros es masacre. Una tragedia es evitable. Mejor dicho, una tragedia es inevitable. Una masacre no. Hay cosas, digo, Cromañón, en la previa se podía haber evitado con múltiples mecanismos de simplemente hacer bien las cosas. Sí, empezando por la habilitación del lugar. Bueno, es que ese es el, digamos, el Big Bang de Cromañón es la habilitación. Tanto Alesia como yo, como todos los chicos que fuimos, más la banda que tocó esa noche, tocaron y estuvimos en un lugar habilitado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después nos dimos cuenta que esa habilitación era trucha, era improcedente, estaba malversada, no sé, pero no lo sabíamos. Y bueno. Vos mencionabas, perdón, Alesia, la reacción que hubo en la escuela cuando volviste. Sí. Más allá de ese primer momento, ¿las escuelas, en el caso de ustedes, trabajaron el tema? No. ¿Y hoy saben si es un tema que se trabaja como desde la memoria? No recuerdo en qué año se promulgó una ley, o sea, en la educación, que en realidad cada 30 de marzo debería tratarse en las escuelas este tema, pero no en todas se cumple. De hecho, yo soy docente, soy profe de artes, y me ha pasado en escuelas primarias de querer, o sea, hacer alguna actividad del 30 y es como, no, es un tema muy fuerte, como de tener esa respuesta, claro. Digo. Quizás en secundaria sí, o sea, se generan, o sea, por parte de las organizaciones también van a las escuelas a dar charlas y a poder como brindar material y también, o sea, poder como ejercitar la memoria desde ese lado y también, o sea,
que las nuevas generaciones sepan eso para que no se repita. Sí, porque en realidad ahí en eso estamos todos de acuerdo, que no queremos que vuelva a ocurrir otro cromañón. Yo eso te iba a decir, que lo que se trabaja en escuelas es porque las organizaciones llevamos el tema a las Sí, escuelas. no porque... Yo formo parte de No Nos Cuenten Cromañón, nosotros hacemos charlas en colegios secundarios y terciarios, y también eso ocurre porque muchos de los docentes que nos llaman fueron generacionalmente compatibles con ese momento. Eso también está pasando. Estamos llegando a un momento en que los que éramos la juventud de ese momento ya somos adultos. Y nos rodeamos de otros adultos, y algunos de esos adultos por ahí hoy son docentes, son directivos, son periodistas. Entonces quizás la manera de hablar de Cromañón cambió un poco. Como que se generó una cuestión más empática y menos de juzgar, ¿no? Que en el primer momento los medios fueron muy jueces de lo que pasó. Sí. Y ahora hay una cuestión más de entender que también les puede haber pasado a ellos. Digo, tenemos docentes que nosotros damos la charla y por ahí los pibes captan lo que pueden, viste, tercer, cuarto, quinto año, y vos ves que el docente está llorando. Claro. Y eso porque el docente lo atraviesa de otra manera. Sí, de también otra pasó. manera, claro. Mira, y los chicos, perdón, pero los chicos más jóvenes, porque pasaron 20 años, ¿no? Sí, entonces, ¿están al tanto de lo que pasó o que saben, tienen ecos? Muy poco. Algunos sí, otros no. O Claro. sea, me ha pasado hace poquito, en septiembre, unos chicos, trabajo en una escuela secundaria, y unos chicos prendieron una bengala adentro de la escuela. Sí. Entonces hizo todo un trabajo, llamamos, vinieron 2 sobrevivientes a dar una charla, y después en el espacio donde podían hacer preguntas, uno levanta la mano y dice: mi papá fue voluntario, o sea, socorrista en ese momento. Otra que vivía en Brasil, como mis papás me contaron de esto, o sea, nació en Brasil y todo, pero llegó obviamente la noticia. Claro. Y o sea, desde la familia sí les contaron qué es lo que pasó, pero otros no tenían idea, otros sí, por el tema de que ya empezaba el avance de la serie, entonces eso como que trascendió en la novedad del espectáculo, pero después no. La serie le presentó el tema a mucha juventud y se lo trajo a día de hoy. Es como si fuera para muchos de ellos algo que pasó ahora, porque ahora lo vieron. Y eso generó preguntas, generó inquietudes, generó incluso en los medios más rebote, más espacio, sumado a que son 20 años, con lo cual el número redondo ya de por sí convoca. Creo que eso fue lo que pasó, y quizás en las escuelas hay alguna pregunta un poco más de contenido. Siempre lo que preguntan, o la mayoría de las veces, es: che, ¿verdad que había una guardería? Que aparte de ser para mí una de las primeras fake news grosas, se sigue preguntando. Exacto. A mí me llama la atención eso. Por ahí un pibe que tiene 15 años, 16, que no había nacido cuando pasó Cromañón, lo que le llegó de su familia o de algún lado es que había una guardería. Que, digo, esto del público se renueva, no sé quién está escuchando, pero vale la pena decirlo. En el juicio primero que se hizo, el más grande de todos, que tuvo 300 testigos, una sola persona de esas 300 dijo que creyó ver algo que le parecía que podía ser una guardería en el baño, y los medios masivos de comunicación lo tomaron y lo generaron como una historia, y lo generaron realmente como un instrumento más para criminalizar a la juventud, generar indignación contra la juventud y seguir corriendo el foco donde tenía que estar, porque eso es en definitiva lo que hicieron los grandes medios en esos primeros años. En esa época se empezaba a hablar de futbolización del rock, que es algo que habría que analizar con otro pinzas. Concepto que... Claro. Del rock chabón también, ¿no? Claro, como que me parece que es interesante para analizar, si bien hay coreografías o formas que toma el rock que se parecen al fútbol y demás, me parece que también era una forma despectiva de tratarlo y una forma de cierta forma clasista, ¿no? Y parecía justificar entonces que podían morir. Bueno, si les gustaba más el fútbol que el rock, estaba bien que si les pasaba, que le pasara a ellos. Por eso vuelvo a lo mismo, otra vez culpa de la gente. Sí, exactamente. Otra vez culpa nuestra. ¿Por qué? Porque pensaste que era la cancha. Sí, digo, y también en los eventos culturales, digo, repudiamos las bengalas, pero en el fútbol no sigue pasando eso, o sea...
No, hace poco. O sea, pasa de que se prenden bengalas, sale el equipo y se ponen las bengalas. Tremenda bengalas, sí. Claro, y en el fútbol hubo muertos por bengalas hace décadas ya. Sí. Exactamente. Sí, es un tema terrible. Pareciera que el público... Bueno, hubo cambios muy fuertes, ¿no?, en lo que era la cultura rock, porque se puede analizar de diferentes maneras, pero se apuntó a que haya más seguridad en los lugares donde se tocaba, pero también se hizo más restrictivo para bandas, para el público que no podía acceder. Entonces que fue un recorte se favoreció cierta concentración económica y cultural. Sí, yo eso te iba a decir. Se pone mucho énfasis en, el público aprendió. ¿Y el Estado aprendió? Claro. ¿O a nadie le importa si el Estado aprendió? Claro. Porque, digo, yo entiendo que una bengala no la puedo prender en un lugar cerrado. Entiendo que si veo... El otro día pasó el primer recital que hicieron Los Piojos, una persona osó prender una bengala en un tema, duró 10 segundos. Yo desde la platea vi como se lo comieron entre 5. Cuando volvió a salir esa Montoya no estaba mal la bengala. Claro. O sea, el público aprendió, qué bueno. Pero es como que ponemos mucho énfasis ahí. Bueno, igual con la renga se murió un fue pibe en 2009. Una bengala marítima. Una bengala marítima en el cuello, o sea... No, es que hay actos individuales que son repudiables y que hay que censurar y que hay que marcar que están mal. Pero el acto colectivo, que es que el Estado nos cuide o genere las condiciones para que eso sea un lugar seguro, no estuvo en Cromañón. Y yo no sé si hoy en día están. Y bueno, de hecho, después hubo derrumbes y otro tipo de hechos que tienen que ver con incluso este año. Este año, o sea, Cromañón también es el hotel de Gesell, que había una obra clandestina en la cual, o sea, hubo un derrumbe y se murieron personas. Digo, también es Cromañón cuando se cae el techo de la escuela, cuando explota la cocina, el gas, o sea, es todo eso. O sea, no es que solo, bueno, el hecho histórico, lo que pasamos, el horror, todo eso también sigue pasando. Es como decir que la culpa fue del docente que había olor a gas y prendió la estufa igual. O la culpa fue del albanil que siguió construyendo lo que le mandaba el patrón, que no se dio cuenta que eso podía caer. Entonces, esta culpabilidad que siempre arrancamos por lo más delgado, es la que a nosotros nos hace prender las alarmas y seguir luchando y militando que esto no vuelva a pasar, que es la gran razón también, que hoy tenemos. El Estado también es quien ahora tenemos el hecho reciente de la ley de reparación integral y definitiva, pero todavía no se promulgó. Claro. Y el antecedente que tenemos de eso es la expropiación, que fue la ley de expropiación y no se reglamentó después de un año y medio, y se reglamentó más o menos y nunca se efectivizó la expropiación. Y algunos sobrevivientes y familiares decían, tenemos que estar en el 20 aniversario peleando por esto. O sea, exactamente. Hablemos del padrón también. Yo no estaba en el padrón. O sea, no estoy todavía. Yo no estoy tampoco. Yo no estoy. Con el cambio... No. Con la ley vieja. Con la ley vieja. Ellos abrieron el padrón en un lapso de una ventana de no sé cuántos días. Sí, pero igual hay gente que quedó afuera. Un montón. Para la ciudad son 1.600 sobrevivientes. Para la justicia son más de 4.000. Claro. Hay un número ahí sin ir más lejos, o sea, vas a la estación del subte de la línea A, en la línea de estación Pueyrredón, o sea, 30 de diciembre, dice 4.500 sobrevivientes, uno de ellos puede estar viajando con vos. O sea, ellos legitiman. Claro, es otro número. Un número por un lado y que por el otro lo te dicen, no, bueno, cuando yo me presenté me dijeron, si no te atendió el SAME, no tenés cómo certificar esto. ¿Cómo? Aparte, el SAME. Y aparte, como si en esas circunstancias fueras a pedir, necesito un formulario para que me acredite que... Es ridículo, es tragicómico, por eso digo, hoy me río, en su momento fue, hace 10 años fue un terror. ¿Quieren que hablemos del SAME el 30 de diciembre? No sé si le conviene. Eso, ¿no? Porque había 2 ambulancias, creo, la gente llevaba los autos, los bondis. Tanque de oxígeno por la mitad en el mejor de los casos. Claro. Máscara que no podías agarrarte porque no tenían las tiritas. ¿Quieren que hablemos del SAME? Digo, puedo hablar del SAME, puedo hablar de bomberos, puedo hablar de la policía. Sí. Todos los resortes del Estado fallaron. Todos. Sí, y también la responsabilidad empresaria, ¿no? Eso me parece muy importante señalarlo, porque eso sí, ¿no? Incluso en toda la... Pero perdóname. Sí. Yo entiendo la responsabilidad empresaria y la censuro como vos, y creo que tienen gran parte de la culpa. Sí. Pero me parece peor lo del Estado. Porque el empresario, de última, en su lógica busca ganar plata. Es su métier, digo, ¿qué hace para vivir? Ganar plata. Sí, el Estado es el que tiene que controlarlo. ¿Cómo gana plata? Y como sea, ¿a quién es el que censura esa conducta? Esa lógica, es la lógica de poner el mercado de negocio por sobre la vida de las personas. Sí, igual,
No tiene sentido Vos podés decir, es una mala persona. Yo creo que estoy de acuerdo, coincido con vos que es no toda le pido. una construcción, no es que cayó, Cromañón no cayó del cielo. No. Desgraciadamente es el resultado de una construcción de la crisis mal, del 2001 mal hecha. también, Claro. y todo. Claro. Pero lo que me refiero, en el caso del empresario también, el media sombra, y se había prendido fuego hacía 2 días, creo. Sí, Claro. todo. Bueno, o sea por que eso. todos los estaban todos los alertas de que podía pasar eso. Había canchas de fútbol arriba en la terraza, por eso Donde estaban había ventilación bloqueadas, por o sea, planos, había cancha de Sí, fútbol. la cantidad de gente que dejaron ingresar y que era... Exacto. Yo- metieron la por permitida. eso, Sí. yo lo que digo es eso, digo, el empresario, de hecho, Chabán recibió condena, Sí, sí, sí. entonces yo te podría decir, bueno, el empresario pagó, ahora el Estado. Digo, los funcionarios tuvieron 2-3 años de pena con incumplimiento que no pueden ser nombrados funcionarios públicos. Bueno, Ibarra fue destituido, Ibarra fue pero le el otro sacaron año. los fueros, o sea, seguía, después fue legislador, digo, ¿no? Como... Digo, la política O sea, y el Estado no pagaron y no no van a fue pagar por lo que inhabilitado. pasó. Lamentablemente es así. Y A nivel político, tal vez. claro, Pagó, digamos, no sé si pagó, pero digo, tuvo una consecuencia a nivel político. la destitución de Ibarra. Sí, sí. Y Para la un destitución de sector. Ibarra era porque estaba todo armado con los que venían atrás. O sea, no fue por... Quiero decir, de hecho, Matero, hermano. si la destitución de Ibarra hubiese tenido que ver con Cromañón, hubiese llegado en alguna instancia del juicio a estar, por lo menos sentarse en el banquillo, fue sobreseído antes que empiece Sí, el sí. juicio. Entonces, para la justicia, Ibarra no fue responsable de Cromañón. Ujú. ¿Por qué lo encuentran después responsable políticamente? Bueno, eso pregúntenselo cada uno en su casa. Claro. Bueno, Javier, Alesia, muchas gracias por venir. Sabemos que les interesa hablar porque para dejar testimonio de lo que vivieron, para que otros no lo pasen, sabemos también que es difícil, así que les agradecemos mucho que hayan venido. Sí, Gracias. una sola cosa, el 30 Sí, de sí. diciembre, este lunes, hacemos el acto acá en Diagonal Norte, en el Obelisco, Sí. de No nos cuenten Cromañón, que es uno de los que va a haber ese día. Los esperamos, los invitamos a que vengan a compartir con nosotros esa jornada de memoria y de recuerdo para los que no están y para acompañar a los que todavía quedamos acá. Desde ya. Bueno, muchísimas gracias Gracias. otra vez. Gracias. Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias a todos los oyentes. Lu, muchas gracias por venir. Un placer. Tenés que venir más seguido. Bueno. Bueno, y nos